Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar del curso de Tratamiento de Agua. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Ambiental y nuestro grupo se encuentra conformado por Stephanie Mira, Iván Posada, Jenny Giraldo y mi persona Jessica Barragán. En el siguiente video estaremos explicando algunos de los métodos de laguna oxidación, como laguna de anaerobia, facultativa y maduración. Además de eso, al final del video vamos a ver una pequeña aplicación de estos diferentes métodos en el caso de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Para llegar a una mejor comprensión de este proyecto es necesario conocer unos conceptos. El primero de ellos es que es una laguna de oxidación. Una laguna de oxidación se define como una metodología utilizada para tratar aguas residuales que mezcla el uso de bacterias y algas para eliminar la materia orgánica. Entre las lagunas de oxidación se encuentra primero que todo la laguna anaerobia, que mezcla bacterias del tipo anaerobio, es decir, que no utilizan oxígeno para degradar la materia orgánica. En segundo lugar se encuentran las lagunas facultativas, que son aquellas que mezclan organismos tanto anaerobios como aerobios para degradar la materia orgánica. Y finalmente se encuentran las lagunas de maduración, que son aquellas que se encargan principalmente de eliminar patógenos, es decir, todos aquellos microorganismos que se encuentran en el agua que pueden causar daños a la salud. Ventajas de lagunas de oxidación: bajo consumo de energía y costo de operación, bajo costo de construcción siempre que el terreno sea barato, esquemas sencillos de flujo, operación y mantenimiento simple, remoción eficiente de bacterias patógenas, amortiguamiento de picos hidráulicos, de cargas orgánicas y de compuestos tóxicos y disposición del efluente por evaporación, infiltración en el suelo o riego. Desventajas de laguna de oxidación: altos requerimientos de área, solo son viables con un costo de terreno bajo. Efluente con elevado contenido de algas puede ser rechazado para descargarlo en cuerpos de agua. Su funcionamiento depende de las condiciones ambientales, tales como la temperatura, la irradiación solar, la velocidad del viento, etc., que son propiedades aleatorias. Generación de olores desagradables y deterioro de la calidad del efluente por sobrecargas de contaminantes bajo ciertas condiciones climáticas. Y contaminación de acuíferos por infiltración, particularmente en lagunas construidas sobre suelos arenosos. Ahora seguimos con la explicación de los métodos que usamos en el proyecto. Iniciamos con la laguna anaerobia. El primer método que usamos fue el de Romero 2005. En este método la temperatura del agua debe ser mayor a 10 grados. En este método se halla la carga orgánica volumétrica con una fórmula que es carga orgánica volumétrica igual a 16,5 por la temperatura menos 100. El segundo método usado fue el de Zaidan y Al-Salem de 1988. Este método es para lagunas primarias con concentraciones de DBO5 de afluente entre 629 y 826 miligramos litro. La temperatura del agua en este método está entre 14,4 y 27 grados. La carga volumétrica de 0,091 a 0,153 kilogramos sobre metros cúbicos día. Y el tiempo de retención hidráulica para este método es de 4 a 7 días. La ecuación para este método la podemos ver en pantalla y en este método se halla la DBO5 del afluente en miligramos litro. El tercer método que usamos fue el de Meiring de 1968. Este método usa cargas volumétricas entre 100 y 300 gramos de DBO sobre metros cúbicos día, los sulfatos menores a 500 miligramos litro y temperaturas mayores a 20 grados. En este método se usa el volumen de la laguna anaerobia, el DBO5 en afluente, caudal promedio y carga volumétrica. A continuación vamos a utilizar cada uno de los métodos descritos anteriormente para calcular las dimensiones de las lagunas que servirían para tratar el agua residual que se produce en la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena de Indias. Para esto utilizaremos la herramienta de Excel. En este programa se crearon 5 hojas de cálculo. En la primera de ellas se ingresan los datos necesarios para calcular las dimensiones de cada una de estas lagunas. Las lagunas son 3 las que se mencionaron en la introducción de este video.
Primero se ingresan los datos necesarios para calcular las dimensiones de la laguna anaerobia. Primero se ingresan los datos como caudal. En este caso, la Universidad Tecnológica de Bolívar tiene un caudal de aguas residuales de 199 metros cúbicos día y con una DBO de 300 miligramos litros. Además de eso, para el cálculo de algunos métodos se requiere la DBO 5. En este caso se trabajó con 700 miligramos litros. La temperatura promedio en el mes más frío en la ciudad de Cartagena es de 27 grados centígrados y la temperatura promedio es de 31 grados. Y para requerimientos del proyecto se especificó una remoción de DBO del 80%, es decir, 0.8. Se utilizó un tiempo de retención de 5 días como recomendación para las lagunas de tipo anaerobio y una profundidad de 3 metros. Después de esto se ingresan los datos para las lagunas facultativas. El caudal con el que se va a trabajar sigue siendo el mismo que se utiliza en las lagunas anaerobias, es decir, 199 metros cúbicos día, pero que para requerimientos del ELSER se puso en metros cúbicos segundo. En este caso se trabajará con una DBO de 100 miligramos litros. La temperatura promedio y la temperatura del mes más frío siguen siendo las mismas, pero para las lagunas facultativas se utiliza una remoción de DBO de 0.95, es decir, el 95% de la DBO entrante. Es una profundidad de la laguna de 1.5 metros, que son las recomendaciones para este tipo de lagunas, y una carga orgánica superficial removida de 100 kilogramos de hectárea. Luego de esto se ingresan los datos para las lagunas de maduración, es decir, la última etapa de las 3 lagunas. El caudal sigue siendo el mismo, la temperatura promedio del lugar 31 grados centígrados y para este caso se pide una remoción de coliformes del 90%, es decir, 0.9, como se muestra en pantalla. Se trabajó con un número de coliformes afluente de 5000 coliformes sobre 100 mililitros y como se requiere una remoción del 90%, los coliformes efluentes serían de 500 coliformes sobre 100 mililitros. Además de esto, por recomendaciones para este tipo de lagunas, la profundidad que se utilizará será de 1 metro. Además de esto, en la ciudad de Cartagena, la radiación solar sobre la superficie sería de 4.952,7 calorías sobre centímetros cuadrados día. Ahora vamos a ver cómo se realizó el cálculo de las dimensiones de la laguna para cada uno de los métodos de las lagunas anaerobias. Como se mencionó anteriormente, se utilizaron 3 métodos. El primer método de ellos fue el de Romero 2005. En primeramente, este método permite calcular la carga orgánica volumétrica y por medio de la carga orgánica se halla el volumen, es decir, dividiendo la carga orgánica entre la carga orgánica volumétrica se halla el volumen de la laguna. Como anteriormente ya habíamos ingresado la altura de la laguna, dividiendo el volumen entre el volumen de la laguna, obtenemos el área de esta laguna por el primer método de Romero. Después de esto se utilizó el método de Saidam 1988, en donde se calcula la carga volumétrica. Para esto anteriormente hay que hallar la carga orgánica de la laguna y esta siendo dividida entre la carga orgánica volumétrica hallamos el volumen y finalmente, como se dijo anteriormente, dividiendo el volumen entre la profundidad de la laguna se halla el área mediante este método. Finalmente, para calcular las dimensiones por el método de Meyrin se halla también la carga orgánica, que esta resultaría de multiplicar el caudal por la DBO afluente de la laguna. Luego el volumen se halla mediante las fórmulas que tiene el método, donde dice que el volumen va a ser igual a la DBO 5 por el caudal entre la carga orgánica volumétrica. Asimismo, finalmente se halla el área dividiendo el volumen entre la profundidad de la laguna. Estos serían los 3 métodos que se aplican para hallar
las dimensiones de las lagunas que se requieren en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en este caso para el primer tipo de lagunas, que son las anaerobias. Luego de esto se calculan las dimensiones para las lagunas facultativas, que son aquellas que combinan la acción de los microorganismos que componen la materia orgánica tanto anaerobia como aeróbicamente. Con el primer método de Mara 1976 se halla la carga orgánica multiplicando el caudal por la DBO afluente. Luego de esto se halla la carga superficial máxima aplicable por medio de la fórmula que se muestra en pantalla. Y a partir de la división de la carga orgánica entre la carga superficial máxima aplicable se halla el área requerida para esta laguna y multiplicado por la profundidad de la laguna que se pidió en el ingreso de los datos, hallamos el volumen que se necesita para tratar el agua residual de la universidad. Con el segundo método se halla primeramente la corrección de la constante de la temperatura. En este caso ya al inicio se pidió que se ingresara la temperatura promedio del lugar. Teniendo la corrección de la constante de temperatura se halla el tiempo de retención de la laguna por medio de la fórmula que ofrece el método de Marais. Teniendo el tiempo de retención, si lo multiplicamos por el caudal que entra a la laguna, que anteriormente se dijo que eran 199 metros cúbicos día, hallamos el volumen. Y si ese volumen lo dividimos entre la altura, hallaríamos el área que se requiere para la laguna con el método de Marais. Luego de esto, el tercer método sería el de Mara y Silva 1969, donde hallamos primeramente la carga orgánica, como se dijo anteriormente, multiplicando el caudal por la DBO afluente o la concentración de carga orgánica, y teniendo la carga orgánica, hallamos la carga orgánica superficial aplicada por medio de la ecuación que se muestra en pantalla. Luego de tener la carga orgánica superficial aplicada, si dividimos la carga orgánica entre la carga superficial aplicada, hallamos el área, y luego de tener el área multiplicándola por la altura de la profundidad de la laguna, se halla el volumen. Y con esto hallaríamos el área y el volumen que requiere la laguna facultativa de acuerdo con el método de Mara y Silva. Luego de esto utilizamos el método de Arthur 1983, donde también primeramente hay que hallar la carga orgánica que entra a la laguna. Luego de esto se halla la carga orgánica superficial máxima aplicable, y con la carga orgánica superficial máxima aplicable, si esta divide a la carga orgánica, hallaríamos el área, y esta multiplicada por la profundidad de la laguna nos daría el volumen que se requiere para tratar el agua residual. Nuevamente con otro método, el de Cubillo 1984, hallamos primeramente también la carga orgánica, nuevamente la carga orgánica superficial máxima aplicable por medio de la fórmula que se presenta en pantalla. Al dividir la carga orgánica y la carga superficial máxima aplicable encontramos el área, y si esa área la multiplicamos por la profundidad de la laguna se halla el volumen que requieren este tipo de laguna. Luego se utilizó el método de Janes 1980, que también requiere el cálculo de la carga orgánica y luego el cálculo de la carga orgánica superficial máxima aplicable por medio de las ecuaciones que se muestran en pantalla y una corrección de temperatura que también se muestra la fórmula en pantalla. Luego, para hallar el área, simplemente se divide la carga orgánica entre la carga superficial máxima aplicable, y cuando ya tenemos el área multiplicada por la profundidad podemos hallar el volumen requerido según este método. Finalmente se utiliza el método de Marais 1966, donde se hace primeramente una corrección de la temperatura de acuerdo al lugar en el que se está realizando la laguna. Anteriormente ya se había introducido la temperatura de Cartagena, y se halla el tiempo de retención despejado de la fórmula que se muestra en pantalla. Con el tiempo de retención multiplicado por el caudal que entra a la laguna podemos hallar el volumen de esta, y si este volumen lo dividimos entre la profundidad de la laguna hallaríamos el área que se requiere según el método de Marais.
Estos serían los 8 métodos que se utilizaron para calcular las dimensiones de la laguna facultativa. Finalmente, cuando ya el agua ya se le ha removido la mayor cantidad de DBO, entonces se procede a eliminar lo que son los microorganismos patógenos para que el agua no cause ningún daño a la salud o al ambiente. Para hallar las dimensiones de las lagunas de maduración se utilizó el método de Marais 1972, en donde primero que todo se realiza la corrección de la temperatura. Luego con esta se halla el tiempo de retención hidráulico con los datos que anteriormente se introdujeron en el ingreso de datos, que serían las coliformes que entran y las que salen, y la constante de reacción que se introdujo anteriormente. Con este tiempo de retención, si se multiplica por el caudal que ingresa, hallamos el volumen, y este volumen dividido entre la profundidad de la laguna nos daría el área requerida. Finalmente, el método de Mayo 1989 también pide una corrección de temperatura, pero este lo hace por medio de la radiación que se aplica en el área donde está la laguna. Anteriormente ya se había ingresado en este dato y también tiene en cuenta la profundidad de esta. Cuando ya se hace la corrección de la constante de cinética, se halla el tiempo de retención por medio de la fórmula que se presenta en pantalla, y con este se haya multiplicado por el caudal, se halla el volumen, y este volumen dividido entre la profundidad de las lagunas, pues hallamos el área. Estos serían los métodos que se utilizaron para el cálculo de las dimensiones de las lagunas de maduración. Ahora en la quinta hoja de cálculo se muestran los resultados que se obtuvieron con cada uno de los métodos, es decir, las dimensiones que corresponden a cada uno de los tres tipos de laguna. Por ejemplo, con el método de Romero nos dio que a una altura de 3 metros se necesita un área de 52.5 metros cuadrados y un volumen de 172,54 metros cúbicos para tratar las aguas residuales de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Para las lagunas facultativas se encontró por el método de Mara que a una profundidad de 1.5 metros se requiere un área de 397 metros cuadrados y un volumen de 596,16 metros cúbicos. Finalmente, para las lagunas facultativas se muestra en pantalla que con el método de Marais 1974 a 1 metro de profundidad se requiere un área de 293 metros cuadrados y un volumen de 293,71 metros cúbicos. Conclusiones. Los métodos más eficientes son los que presentaron dimensiones pequeñas. En la laguna de Narovia tenemos el método Romero 2005. De laguna facultativa, los métodos más eficientes fueron McGarry 1970 y Yáñez en 1966. Y en la laguna de maduración el método más eficiente fue Mayo 1979. Los métodos menos eficientes fueron los que presentaron mayores áreas y volúmenes, como es el caso de las lagunas de Narovia. El método menos eficiente fue Saidán 1998. En las lagunas facultativas los métodos fueron Marais en el 1970, Mara 1969, Cubillos 1984 y Marais 1966.